Una niña de edad desconocida llamada Olivia despierta aislada de toda persona en un restaurante en ruinas aparentemente abandonado hace mucho tiempo. Una voz anónima comienza a hablarle a la pequeña para guiarla a través del lugar, donde finalmente la lleva a una habitación en la que tendrá que sentir el peso de la supervivencia sobre sus hombros, esquivando el ataque de unos animatrónicos en mal estado, donde uno de ellos es la voz que guiaba a Olivia. Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Obsolete After the Accident, un FNAF fangame que actualmente se encuentra en fase demo hace 4 años, donde el creador ha confirmado que sigue en desarrollo del juego. El significado del término obsolete, que en español vendría siendo obsoleto, es algo anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales. Con esto en mente, puedes hacerte una idea de a qué se refiere el título del juego, que en este caso está haciendo alusión a algo que ocurrió después de un accidente. Se podría profundizar más sobre su significado real, pero no se puede concluir muchas cosas teniendo únicamente la demo, ya que el título alude a los acontecimientos de todo el juego por completo. No obstante, es interesante e importante que mantengas la definición antes mencionada en mente. Lo que verás a continuación será un resumen, explicación y teorías de todo lo que ocurre en la demo. Olivia? Olivia, please stay strong. What happened to her? Please, can you tell me? And where's Jacob? La cinemática del comienzo muestra presumiblemente una madre preocupada por su hija Olivia, que cuando menciona que se mantenga fuerte, da el indicio de que aún está viva después de un incidente del que actualmente desconocemos. Le habla a alguien del que se puede intuir que es un personal médico o un oficial de policía, ya que pregunta sobre el paradero de alguien llamado Jacob, que más adelante se sospechará que es su marido y el padre de la niña. Lo que se ve de fondo mientras todo esto ocurre es el restaurante que tendrá relación con todas las cosas que le ha ocurrido a Olivia. Algo que destacar es que el juego va por actos, siendo 3 en total, donde cada uno de ellos comienza bajo el nombre de un recuerdo. Cuando se intenta colocar el acto 2 o 3 aparecerán frases de que no se puede recordar. Esto deja en evidencia que Olivia está recordando todo lo que le ocurrió al interior del restaurante, donde se presume que quizás estas memorias reviven debido a que alguna autoridad de la ley o personal médico les ha pedido información de lo ocurrido. La escena siguiente muestra cómo Olivia despierta después de haber estado inconsciente, sin mencionar ninguna palabra ni demostrar daño o lesión. El lugar donde se encuentra es a las afueras de los baños, que a su vez conecta con una pequeña área de recreación para niños. El desolado aspecto que tiene el entorno demuestra ser un restaurante que ha sido abandonado hace mucho tiempo, no solo por la suciedad encontrada en los juguetes, sino por las paredes, cerámicas y falta de higiene en todos lados. Pronto una voz se contacta con Olivia por medio de un altavoz, pidiéndole de primera instancia perdón por su padre, mencionando que algo le ha hecho por una buena causa. Se presume que el padre es quien se hace llamar Jacob, el nombre mencionado por la madre al comienzo, que al no ser encontrado por la ambulancia o policía, se puede teorizar que algo perturbador le han hecho, algo de lo que es seguro confirmar que después utilizaron su cadáver de alguna forma. La voz anónima le menciona a Olivia que la va a guiar para que pueda llegar hacia donde está él, donde la razón en concreto es que después de un juego va a poder aclarar la confusión que tiene actualmente. Tal parece ser que de momento se puede concluir que quien haya secuestrado a la niña Olivia sería para divertirse con ella jugando a un juego que la voz anónima quiere jugar. Lógicamente, sus intenciones reales van mucho más allá de eso, donde es probable que la niña sea víctima de todo esto debido a alguna acción que ha realizado en el pasado, o tal vez algún acto que llevó a cabo alguien cercano, como su padre o madre. Tampoco sería erróneo considerar que simplemente se trata de un psicópata que ha visto la oportunidad perfecta para secuestrarla sin ninguna razón aparente, aunque por lo general siempre hay un argumento de por medio del que lamentablemente en este primer acto no podremos saber la respuesta. Antes de seguir las instrucciones del anónimo, Olivia aprovecha de inspeccionar el lugar, encontrando un regalo en el suelo que al momento de recogerlo se desmaterializa desapareciendo en el aire.
No se sabe si esto forma parte de un coleccionable propio del juego para desbloquear cosas en el futuro, o se trata de algo canónico que realmente ocurre frente a los ojos de Olivia, siéndolo recién visto como un evento paranormal que por el momento no tiene una explicación de por medio. Pronto encontraría una especie de folleto que revela más información sobre el restaurante, donde se menciona que el edificio consta de dos partes, una conformada por un área para niños y la otra siendo un apartado formal para todos los demás clientes. Se expone también los animatrónicos que solían usar, siendo Mousy, Auntie y Birdie, quienes iban enfocados en entretener al público, más concretamente a los infantes. Luego de caminar por un pasillo completamente oscuro, se encienden las luces al final del sendero, donde la voz anónima estaría siendo testigo de cómo Olivia se acerca cada vez más al juego que desea jugar con ella. Una vez que llega al lugar, Olivia será testigo de una habitación donde la voz anónima le explica que debe sobrevivir ante ciertas amenazas que se van a presentar, incluido a él mismo, quien estaría siendo uno de los animatrónicos que intentará agredirla. Como si se tratara de un acto piadoso, comienza a instruir a la pequeña para que pueda evitar ser capturada por las amenazas, diciéndole que se esconda cuando él, un animatrónico hormiga, se esté por presentar en la habitación. Le menciona que debe esconderse detrás de un obstáculo cuando el robot Birdie comienza a escanear la habitación en busca de ella. Por último, deberá jugar un minijuego para evitar que un indicador arriba de una puerta avance, donde le menciona que si llega hasta el final va a morir. La voz anónima le hace saber a Olivia que si sobrevive usando las tácticas antes mencionadas, es posible que se apiade de ella. Tal y como se ha mencionado antes, no se conoce por el momento ningún otro propósito sobre el secuestro de esta niña, más que la de jugar este tipo de juego que le puede costar la vida. Cuando logra sobrevivir, la entidad de antes se enoja, donde intentaría capturarla sin tener en consideración las tácticas antes mencionadas. Es en este momento donde un conducto de ventilación se abre, siendo este el boleto de salida que le permitiría escapar del robot. Logra escapar, pero en su trayectoria algunas manos animatrónicas intentarán capturarla. Luego de un largo camino, llega finalmente a un área completamente extraña, donde se ven unas sillas moviéndose por el aire en dirección hacia lo desconocido, y después un gas es lanzado hacia el rostro de Olivia, siendo esta quizás la causante de todo lo paranormal que va a observar a continuación. Manos animatrónicas salen de la nada, para luego llegar a una habitación con un cegador resplandor rojo, rodeado de púas y un par de manos de robot. Olivia sigue caminando hasta quedar inmóvil, para luego finalizar el juego con un fuerte sonido de fondo. Conclusión de todo lo antes observado. No cabe duda que lo último observado se ha tornado bastante extraño, pero hay que recalcar que se trata de los recuerdos de un evento traumático, siendo quizás este escenario algo que de alguna manera le cuesta recordar. Puede ser eso, o es que el gas de antes ha afectado a Olivia provocando que vea cosas extrañas. Lo raro es que habían sillas volando antes de que el gas se presentara, lo que puede indicar que antes posiblemente ya tenía algún efecto en su cuerpo. Algo extraño, ya que prácticamente no se ha observado nada similar antes, solo un pequeño fallo en la mirada de Olivia cuando ha entrado en la ventilación y la desmaterialización de un regalo si es que se le podría considerar como canon. El juego sigue en desarrollo según una publicación realizada hace un año, donde el creador confirmaría que se daría un tiempo para descansar. Es normal haber quedado con dudas e incógnitas después de todo lo visto en el acto número 1, ya que muchas respuestas se pueden resolver después de ser testigos de los futuros actos. Estamos a la espera del lanzamiento, que sin duda alguna se ve bastante prometedor. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.